un saber, como ya vimos, que es precisamente el saber de la apertura a nuevas experiencias. Ese es el saber pedagógico. Ese saber que nos abre a vivir nuevas experiencias y por tanto, a padecer nuevas huellas, ¿no? A dejarnos tocar, a dejarnos afectar de nuevo. A que la vida vivida entre criaturas nos cause un efecto reflexivo. ¿No? Nos cause un efecto reflexivo, incluye el sentimiento. ¿No? El efecto que nos causa la experiencia es tanto en el sentir, en el sentirme, es tanto en el sentirme como en el pensarme. ¿No? No pueden disociarse el pensar del sentir. Y es que ese saber es el saber que nos da, es el saber que nos enseña, ese saber nos enseña que no podemos abarcar el mundo. ¿Qué queremos decir cuando decimos abarcar? Fijaos, ¿no? El gesto de abarcar, ¿cuál sería? Si hiciéramos con el cuerpo el gesto de abarcar, sería este, ¿no? Abarcar, ¿no? Abarcar, ¿no? Abarcar. Quiero abarcar algo, ¿no? Quiero abarcar este rotulador, ¿no? ¿no? Quiero abarcarlo, ¿no? No podemos hacer esto con el mundo. No puedo rodear el mundo con mi mano. No puedo, no puedo. El saber me enseña a que no puedo abarcar el mundo con mi pensamiento, con mis diagnósticos, con mis categorías, con mis interpretaciones, con mis descripciones. No puedo abarcar el mundo. El mundo siempre es otra cosa. Siempre es mucho más que lo que yo puedo alcanzar con mi reflexividad o con mi conciencia. El mundo es siempre lo otro. Siempre es lo otro. Cuando creemos que hemos conocido algo, ese algo se nos presenta de otra manera. Cuando creemos que hemos conocido a alguien, ese alguien se nos presenta de otra manera. No podemos abarcar el mundo. Este es el saber pedagógico, el que nos enseña que no podemos abarcar las ciencias naturales, la lengua y la literatura. No podemos manejarlas a la perfección, ni cerca. Al contrario, las materias de estudio se nos escapan siempre. La cultura siempre es mucho más que lo que nosotras podemos dominar. No podemos dominar el mundo, es eso. No puedo dominar al otro, no puedo dominar lo otro, no puedo dominar a las criaturas. Alberto y Miriam siempre son mucho más de lo que yo soy capaz de pensar sobre ellos. Son siempre otra cosa diferente a lo que yo interpreto. Por eso el investigador lo que hace es acercarse, acercarse, acercarse y consultar al otro cómo estás, qué necesitas, en qué puedo colaborarte, esto qué significa para ti, qué te da a pensar, qué te da a sentir. ¿Qué le estamos pidiendo? Estamos pidiendo a la persona que se cuente, que nos cuente su historia. La historia de hoy, sí, la historia de una situación que se ha vivido en el aula. Perfecto. Eso es lo que vamos registrando, eso es lo que vamos
anotando en los diarios de campo. No con el afán de recoger información, sino con el afán o con el deseo de captar la vida, las vidas que se viven en el aula y cómo esas vidas se viven y qué les pasa y qué nos pasa a nosotras como investigadoras en esa vida del aula. Eso es el diario de campo. Un lugar donde escribimos lo que nos pasa y lo que les pasa a los demás. Y ahí son las notas a partir de las cuales vamos a ir componiendo la historia de la investigación, la narrativa de la investigación. El saber nos enseña también que no podemos decidir qué pasará. No podemos definir al otro, no podemos definir la realidad. La realidad es siempre se desborda nuestra definición, ¿eh? Como cuando se desborda un río, ¿eh? La realidad es igual, desborda el cauce de nuestra definición. Nuestras definiciones siempre son demasiado estrechas para la realidad, que es siempre múltiple, mutante. No podemos decidir qué pasará. En pedagogía no podemos decidir qué va a pasar. No lo podemos. No podemos decidir qué va a pasar. Pese a que muchas metodologías, muchas tecnologías pretendan decidir qué es lo que va a pasar en una vida. La consecuencia inmediata de decidir lo que va a pasar en un aula es que el aula se convierte en una fábrica, donde los niños producen información y conocimiento, donde los niños se preparan para trabajar. Porque esto es la mirada hegemónica de hoy en día, el mercado. La mercantilización de la universidad, la mercantilización de la escuela, la privatización tanto de la universidad como de la escuela. Entonces los universitarios en la universidad, en lugar de aprender a pensar, lo que hacen es aprender a repetir. Aprender a repetir. Aprender a repetir un sistema de reglas. Lo que decía Foucault, un modo de conducta. A repetir un modo de conducta. Entonces, lo que descubrimos cuando estamos en un aula con las niñas y niños es que no podemos decidir lo que va a pasar y que si en el caso en que quisiéramos decidir lo que va a pasar, entonces nos estamos convirtiendo en algo así como en fascistas, como en autoritarios. Estamos ejerciendo una violencia para controlar, para vigilar y para castigar. Eso es. Muchas metodologías, muchas técnicas y estrategias tienen la pretensión de decidir, de controlar lo que va a pasar en un aula. Lo que acaba pasando es que lo que se consigue es
uniformizar las mentes de las criaturas. Uniformizar. Porque como ya sabemos lo que va a pasar, hay que hacer esto, esto, esto. Ya sabemos cuál tiene que ser el resultado. Ahí no hay lugar para la experiencia. Hay lugar para la productividad y para el consumo. Aquí podemos recurrir a esta cita de Gadamer, que es un poco compleja. Dudaba un poco si compartirla con vosotras. Pero bueno, yo creo que sí. La cita dice lo siguiente. Dice, la experiencia está definiendo la experiencia. ¿Qué es lo que investigamos en educación? Porque desde el principio del curso estamos viendo la educación en tanto que experiencia. No la educación en tanto que productividad, no la educación en tanto que utilidad, sino la educación en tanto que vida, que se vive, ¿no? Y que se siente y que se piensa, ¿no? En otras asignaturas, con otras docentes, probablemente estaréis estudiando o estudiaréis la educación en tanto que obtención de resultados, ¿no? La educación en tanto que procedimiento fabril, ¿no? Bueno, aquí o en otras asignaturas estudiaréis la educación en tanto que diversión y satisfacción de los deseos de los niños. Aquí no. Aquí estamos viendo la educación en tanto que experiencia. Entonces lo que hacemos es investigar las experiencias de los seres humanos. Experiencias educativas. Las experiencias que les educan, que les forman, que les transforman. Entonces Gadamer dice, la experiencia es, pues, ojo con esto, porque dice la experiencia de la finitud humana. La finitud quiere decir que el ser humano es limitado. Limitado. Es decir, como decíamos en la diapositiva anterior, que no podemos abarcar el mundo, porque somos finitos. Finitos no quiere decir delgaditos. Finitos no quiere decir... Perdonad el chiste, pero es que estaba ahí. Finitos no es de finitos. No, finitos es de finitud, de que tenemos un fin, de que no somos... Solo Dios es infinito. El ser humano es finito, porque es mortal. Y ser mortal no significa simplemente que llega un día en que morimos, sino ser mortal significa también que estamos incompletos, es decir, que no lo podemos todo, que somos más bien seres impotentes, marcados por la impotencia, por la frustración de nuestros deseos. Somos seres deseantes, precisamente, porque somos seres mortales. Por eso deseamos, porque estamos en falta, porque somos incompletos. Porque en el núcleo de nuestro ser hay una ausencia, siempre un vacío. Por eso de ese vacío surge el deseo. Por eso somos seres deseantes, deseantes. Finitos, limitados, no lo podemos todo. No podemos decidir qué es lo que va a pasar, no podemos controlar qué es lo que sucederá mañana, ni en la clase que vamos a dar dentro de 10 minutos. O en la relación que mantenemos con Alberto o con Miriam. No, no podemos saber qué va a suceder en esas relaciones. No podemos. Si lo intentamos, si intentamos controlar qué es lo que queremos que pase en esas relaciones, lo que va a suceder es que no va a haber relación, sino juegos de poder. Un juego de poder es lo contrario a una relación. Voy a ejercer el poder sobre el otro. Y eso en educación está prohibido.
Entonces, la experiencia, fijaos, porque Gadamer, el gran hermeneuta, Gadamer dice que toda experiencia lo que nos enseña es que somos finitos. Es decir, es que no podemos tener lo que queremos. A veces lo tenemos, pero otras veces no. No podemos decidir conseguir lo que queremos conseguir. Y Gadamer continúa diciendo, es experimentando, fijaos, ¿no? Es experimentando en el auténtico sentido de la palabra, es experimentando como nos damos cuenta de que somos seres limitados. Eso es lo que está diciendo. Es teniendo experiencias, teniendo experiencias como nos damos cuenta, descubrimos que tenemos límites, que yo no lo sé todo, no lo sé todo, no puedo saberlo todo, no puedo conocerlo todo, no puedo hacerlo todo, que hay cosas que no sé, que hay cosas que no puedo hacer, que hay cosas que me cuestan más, que hay relaciones educativas con niños que no puedo sostener porque me tocan algo personal, que me movilizan algo que no lo tengo resuelto, que hay acciones, hay actividades que me cuesta desarrollar en el aula. Hay materias que me cuesta impartir. Hay cosas que me cuesta enseñar. Eso es, descubrir que uno, que una, es limitado y que esa es condición humana. Condición humana. Esto está bien para las educadoras y educadores, pero está bien para la vida. Recordar que lo que nos enseña la vida día tras día es que no podemos todo. Y que eso está bien, porque que eso es lo que es. Eso nos quita un peso de encima. Esa sobreexigencia que a veces tenemos de que deberíamos poder hacer todo. Deberíamos ser los educadores o la educadora mejor. No, no, no. No. Estamos ahí. Dice, es experimentando como la persona descubre que no es señor ni del tiempo ni del futuro. Es eso, que no podemos dominar, que no somos señores ni señoras, que no podemos dominar el tiempo, no podemos controlar el tiempo. Cada proceso educativo tiene su ritmo, cada niña, cada niño tiene su manera de vincularse con las materias culturales, con los objetos culturales. Y que tampoco podemos anticiparnos. Tampoco podemos anticiparnos para que este niño a conseguir esta cosa de este niño. Hay un componente de incertidumbre. Eso no quiere decir que no hagamos planes y programas. Claro que sí. Claro que yo con Alberto tengo un plan, por supuesto. Pero ese plan está en segundo plano. Ese plan está en segundo plano. Lo que está en primer plano es el encuentro con Alberto en el presente, en la escucha, en la atención, en la percepción de lo que necesita para crecer, para madurar. Dice, el hombre, nosotros vamos a decir la mujer, ¿vale? Para hacer un poco de discriminación positiva. La mujer experimentada conoce los límites de toda previsión. La persona experimentada es aquella que conoce la inseguridad de todo plan. Fijaos. Es decir, alguien es experimentado cuando es capaz de reconocer que los planes son inseguros, de que los planes pueden no funcionar, de que, de hecho, la mayoría de veces los planes no funcionan.
transcurren sucesos que no habíamos previsto. Imaginaos, ¿cómo si no? En un aula con 30 niñas y niños. ¿Cómo si no? Claro, ¿cómo si no? No puede sino el plan fracasar. Eso no quiere decir que no hagamos cosas. Claro, por supuesto que sí, que no tengamos actividades, que no tengamos estrategias, que no tengamos dinámicas, que no tengamos maneras de enseñar. Claro que sí, tenemos un saber pedagógico y tenemos un plan. Pero el saber pedagógico nos ayuda a reconducir el plan, a transformar, a adecuar el plan. O a inventar un nuevo plan sobre la marcha. Dice que en la mujer o el hombre, en la persona experimentada, es esto. Dice, la experiencia enseña a reconocer, esto es fantástico, es fascinante. Dice, la experiencia enseña a reconocer lo que es real. Es fascinante. La experiencia enseña a reconocer lo que es real. Y ahora, fijaos lo que dice. Dice, ¿qué es lo real? Los límites. Dice, la experiencia nos enseña a reconocer lo que es real. Conocer lo que es, pues, el auténtico resultado de toda experiencia y de todo querer saber en general. Reconocer lo que es no quiere decir aquí conocer lo que hay, sino percibir los límites. Entonces, fijaos porque lo real es el límite. Es fascinante. ¿Qué es lo real? Que somos seres limitados. Pero precisamente porque somos seres limitados, es que nos necesitamos los unos a los otros. Porque nadie tiene el saber total. Nadie domina el modelo. Nadie tiene el modelo que funciona. Por eso los seres humanos nos necesitamos. Porque yo estoy limitado, tú estás limitada. Juntas sumamos fuerzas. Separadas disminuimos en fuerza. Por eso nos necesitamos. Porque yo estoy incompleto, tú estás incompleta. No es que yo te complete, no es que seamos dos naranjas partidas, pero sí que es verdad que somos, que aunque yo estar limitado y tú estar limitado, al estar limitado yo te busco, te necesito porque yo no puedo solo, yo solo no puedo. Yo y mi planificación solas no podemos. Necesitamos a los demás. Pero también necesitamos a nuestras niñas y niños. Yo necesito a mis niñas y niños para construir vida en el aula. Yo no puedo construir vida en el aula solo. No puedo hacer que aparezca la enseñanza yo solo y con mi planificación. No, porque la enseñanza nace en relación entre nosotros, entre nosotras, en la relación entre la profesora y las criaturas. Yo necesito a las criaturas porque estoy limitado. Porque ellas están limitadas, me necesitan a mí. Ellas me dan la oportunidad de enseñarles y yo les doy la oportunidad de crecer. La experiencia nos enseña la finitud, que somos seres incompletos, imperfectos, falibles, es decir, que fallamos.
que podemos fallar, que podemos equivocarnos, que podemos errar y que eso es lo normal, sobre todo en pedagogía. En pedagogía, y esto lo dice Philippe Mérieux en un libro fantástico que se titula Frankenstein Educador, en pedagogía lo normal es fracasar. Es fantástico en pedagogía lo normal. ¿Por qué? Porque somos seres limitados. Yo soy limitado, pero ustedes también. Lo normal es que nuestro deseo en pedagogía se frustre. Pero eso forma parte de la pedagogía. Porque no es la satisfacción de los deseos lo que buscamos en pedagogía, sino crecer. Y crecer no es más que aceptar que somos seres limitados y que necesitamos a los demás y que necesitamos la cultura. Porque es gracias a la cultura, en sentido general, y a los otros, gracias a ellos, es por lo que podemos seguir adelante, por lo que podemos madurar. Ellos nos permiten madurar. Yo creo que hasta aquí la cita estaría bien. Eso es, fijaos. Claro, la verdadera experiencia es así experiencia de la propia historicidad. Es decir, la verdadera experiencia, claro, como somos limitados, tenemos una historia. Porque somos mortales. Si fuéramos inmortales, no tendríamos una historia. Porque ¿cuándo hemos nacido? ¿Dónde está el fin? ¿Dónde está el principio? ¿Dónde está? Por eso la experiencia se expresa en forma de historia. Y entonces, entonces es cuando el saber es saberse que una es una historia y saber contar esa historia. Estamos hechos de historias. Cuando vosotras os reunís con amigas, con amigos, y una de ellas, una amiga os pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo que hacéis inmediatamente es contar una historia. Pues mira, estoy de esta manera porque me ha pasado esto y esto me llevó aquí y entonces pensé esto y sentí aquello y esto me hizo preguntarme tal cosa, entonces tengo esta duda. Contamos historias. Nuestra identidad, dice Paul Ricoeur, nuestra identidad es narrativa. ¿Quién soy? Soy una historia que me cuento a mí mismo, ¿no? Y que cuento a los demás. Y soy una historia de la cual no conozco el final. No conozco el final. Mis niños y mis niñas son historias de las cuales no hay final. No está escrito todavía el final. No está prescrito. Ahí viene la palabra prescribir. Se prescriben recetas médicas, pero la vida no. No se prescribe. Sino que mis niñas y niños son devenires. Devenir significa eso. ¿Qué significa? Algo deviene es que algo está en un proceso de transformación del cual no se sabe lo que va a pasar. No se sabe a dónde va a desembocar. Yo, Alberto, no sé lo que va a ser de él. No lo sé. Alberto no solo es ese que conozco, sino que también es un misterio. Las dos cosas al mismo tiempo. Es Alberto y es esa persona, ese niño que conozco, pero también es un misterio. Es alguien en movimiento. Es una subjetividad que está modificándose continuamente, cada día, cada momento. Es un devenir. ¿Deviene? ¿Deviene qué? No lo sé.
No lo sé. Y no debo de saberlo. No debo de saberlo. No puedo prescribirle el futuro. Ah, no, no, Alberto tiene que ser médico. Y estoy prescribiéndole el futuro. Le estoy prohibiendo ser quien es. Porque ya estoy diciendo lo que debe ser. Ojo con esto. Esto es básico. Básico. Estoy predeterminando quién va a ser. Por lo tanto, lo estoy reduciendo, lo reduzco. Ya no deviene, simplemente reproduce un modelo, el modelo del médico, el modelo del músico talentoso, el modelo de la persona obediente, el modelo de la... etc. No, no, no. El ser humano no solo es lo que es, sino que también es lo que está siendo, lo que va a ser un misterio, un devenir. Tener conciencia de los límites. Esta es la cuestión, de la experiencia. Tener conciencia de nuestros límites. De hecho, es que los límites es lo que nos hace crecer. Cuando yo me encuentro con un límite mío y entonces, uh, entonces me descubro quién soy. Ah, esto no puedo hacerlo. O esto me cuesta más de lo que creo. O quizás no es por aquí lo que yo necesito hacer, sino por otra parte. El límite es como si, por ejemplo, el límite es claro, el límite nos dibuja quiénes somos. Cuando veis un dibujo de una persona, de un ser humano, ¿qué veis? Os veis una silueta, ¿no? El límite nos dice quiénes somos. Cada uno una diferencia. Entonces saberse devenir, saberse en movimiento, saber que las criaturas son devenires inciertos, que no debemos prescribir, porque entonces estamos aniquilando su ser, ¿no? Estamos prohibiéndole ser un devenir. Es tener conciencia de los límites y de las transformaciones que uno experimenta. Investigar es, es, es tomar conciencia también de las transformaciones. Investigar es transformarse desde esta perspectiva que yo os comparto desde el principio de curso. Investigar es transformar quien uno es devenir. Investigar es devenir. Investigar es producir devenires en uno, producir devenires, ¿no? Producir movimientos en uno, cambios en uno, transformaciones. ¿Hacia qué? ¿Hacia la identidad del modelo de turno? No. Devenires hacia el ser humano que quiero, que decido ser. Hacia el profesor o la profesora que yo creo que me gustaría ser. Que igual no coincide con el modelo que se vende en la universidad en la que estáis, sea la que sea. Entonces, tomar conciencia, saberse devenir, tomar conciencia de la necesidad de interpretarse. Es decir, de dar significado a lo vivido, a lo que yo vivo, a lo que cada una de vosotras vive. Para eso están los textos de Campo. Ahí es donde estamos, mediante una secuencia, estamos interpretándonos, buscando significados, abriendo preguntas, ¿eh? Contándonos. Lo que hacemos en los textos de Campo, en los diarios de Campo y en los textos de Campo, es contar nuestra historia de prácticas. Eso es, contarnos. Y ahí
Si os fijáis, porque ya con los textos de campo que ya habéis compartido, ¿qué se ve? Pues que vais encontrando límites. Y esos límites os van diciendo quiénes sois. Los límites son tan importantes como las posibilidades, si no más. Entonces eso, lo que hacemos es buscar significado a lo vivido. Eso es la investigación. Buscar significado a lo vivido. Y eso es un trabajo continuo, permanente. Buscar significado a lo vivido. Buscar significado a la propia historia. Y esta historia de esta mañana de prácticas, ¿qué significa? Esto que ha sucedido en el aula con la maestra, ¿qué significado tiene? Voy a preguntarle a la maestra, a ver qué significa para ella. Oiga, Montserrat, esto que ha pasado hoy en el aula, ¿qué ha significado para usted? ¿Qué significado le da? Y Montserrat os contará cosas. Voy a preguntarle a esta niña, a ver qué ha significado para ella. Entonces la niña Miriam os contará lo que ha significado para ella. Y luego tú, Ana, Tigre, pues contarás lo que ha significado para ella. Y tendremos ahí una historia, que es tu historia, en realidad. Es tu historia, pero entrelazada con las historias de los demás. Y entonces por eso decimos que lo que hacemos es crear relatos, narrativas. Exacto, ¿no? Narrativas no programadas, ¿no? Narrativas que son conscientes, que cuando estamos, que saben, que son conscientes de que no está programado lo que va a suceder, sino que sucede de manera imprevista, imprevisible, de qué va sucediendo. Y en ese suceder, nosotras lo que hacemos es ir escribiéndolo, ir memorizándolo para luego volver a casa y escribirlo, conectar con el corazón, con el aparato emocional que está aquí en el vientre. ¿Sí? Porque ahí es donde está, ahí esas emociones nos dicen, vienen a decirnos, a darnos mucha información de quiénes somos y de qué es lo adecuado a hacer y de cómo están los demás. Entonces, por eso investigar es una experiencia que nos forma, que nos da una forma. ¿Sí? Ya lo decíamos, la clase anterior, ¿no? Creo, o la anterior, ¿no? que nos da una forma, ¿no? ¿Por qué? Porque en la investigación, la investigación de la experiencia educativa, el ser y el saber no se presentan como separados, son una misma cosa. Ser y saber no están disociados, sino que son una misma cosa. Ser y saber es lo mismo, ¿vale? Lo que soy y lo que sé alimenta lo que soy. Y lo que voy siendo alimenta lo que sé, ¿vale? Podríamos expresar esa metáfora de la alimentación, ¿no? Pero no sé, pero incluso esa metáfora no está diciendo la verdad, ¿no? Porque en realidad es que no hay separación entre el ser y el saber, ¿no? Y cuando vivo una experiencia, voy elaborando un saber, pero esa elaboración de saber me hace ser quien soy. Eso sería, ¿vale? Cuando vivo una experiencia de verdad, ¿eh? Una experiencia de verdad, no un simple hacer, una actividad. No. Una experiencia, ya sabéis, que irrumpe, que interrumpe, que me descoloca, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que esa experiencia, el efecto que tiene en mi reflexión es sentir y pensar. Eso me hace elaborar un saber. Y ese saber me hace ser quien soy, ¿no? Y esto es un ciclo que no para, ¿no? Lo que soy va siempre deviniendo, ¿eh? Por eso es devenir, deviene siempre otro. Yo devengo otro al investigar. Porque el saber me cambia, me forma, me da una forma.
una forma. Y esa forma siempre va siendo otra forma. Vale. Yo creo que hasta aquí. Entonces, por eso, cualquier intento de interpretar o de interpretar, diría Gadamer, ¿no? O Van Manen, porque son hermeneutas, son fenomenólogos, ¿no? Pero los educadores, bueno, también un educador podría decir interpretar, ¿no? Está bien, digamos interpretar, no pasa nada. Cada vez, por ejemplo, esta mañana habéis ido a prácticas y habéis vivido algo. Cada vez que interpretáis eso que habéis vivido, podéis interpretarlo de muchas maneras. De hecho, hoy lo interpretáis de un modo y dentro de una semana lo interpretaréis de otro modo y dentro de un año lo interpretaréis de otro modo. O si hacéis el ejercicio de mirarlo desde diferentes puntos de vista, en la misma situación vivida puede ser interpretada de diferentes maneras. Entonces, esa situación vivida es, cada vez que se interpreta, es una nueva experiencia. Es decir, aunque es la misma situación, lo que sucedió en la escuela esta mañana en clase ha sido esto y esto, la maestra ha hecho esta cosa, los niños no sé qué, luego no sé cuánto. Es una escena que llamamos a veces en investigación. Bueno, esa escena, cada vez, cada interpretación nos aporta un nuevo aprendizaje. Por eso esa escena es, esta sí, infinita. La escena sí es infinita. El ser humano es finito. Pero la escena, hay tantos significados en esa escena. De hecho, por ejemplo, basta con que toméis un recuerdo de vuestra infancia para daros cuenta cuántas veces habéis interpretado de distintas formas ese recuerdo. Cada vez que lo habéis interpretado significaba una cosa distinta. Y eso va a continuar pasando el resto de vuestra vida. Cada vez que recurráis a ese recuerdo, significará, puede abrir, puede abrir nuevas interpretaciones y entonces nuevos aprendizajes. De un mismo evento pueden surgir aprendizajes inacabables. Cada vez que nos ponemos a pensar sobre algo, podemos aprender algo nuevo. Por eso, las experiencias no están cerradas, están abiertas, siempre podemos volver a pensar una experiencia y a extraer el significado. Siempre podemos volver a sentir algo que vivimos y a buscarle un sentido. Por eso el sentido no puede estar dado de antemano por ningún sistema. El sentido siempre es creación, siempre está abierto a volver a darse, a volver a crear sentido. Bueno, esa es. Esta es la cosa, chicas, chicos. Esta es la cosa. Perdonad, no he dejado tiempo para las preguntas. No sé si alguien quiere decir algo. Preguntas o comentarios o reflexiones. ¿Ha sido demasiado para vosotras quizás? La verdad. ¿O sí? ¿Ha sido demasiado?
¿Ha sido demasiado o bien? ¿Os ha gustado? ¿Os ha servido? ¿O no? O no? Esta pregunta me da un poco de miedo. O sea, ¿sentís que os ha nutrido un poco la de ayer y la de hoy? ¿Os ha nutrido en lo que es la pedagogía, en lo que es investigar? Que alguien diga algo, por el amor de Dios. O sea, os ha orientado en algo, o sea, os ha permitido tal vez... Sí, profe. Sí, gracias. Sí, nos Gracias. sirvió mucho. Muchas gracias. No, no, gracias a ti, Daisy, por decirme, porque como no si os veo las caras, yo sé más o menos si la cosa ha funcionado. Pero como no os veo a nadie, pues no sé, no puedo interpretar los cuerpos, ¿vale? Puedo interpretar los cuerpos. ¿Y hay alguien que quiera intervenir? Decir algo? Bueno, con la esperanza un poco de que todo esto os sirva para orientaros en el trabajo de los textos de campo. Esa es mi esperanza. Que os sirva sobre todo a vosotras, en vuestras vidas personales y en vuestras vidas pedagógicas, pero también que os sirvan pues, a la hora de elaborar los textos de campo. Vale. Vale, entonces quedamos con que el miércoles que viene compartiremos los textos de campo. ¿Os parece bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Y creéis que para el jueves 3 podréis tener la reseña de estas dos clases teóricas, que es una sola, pero dividida en dos, la de ayer y la de hoy? ¿Creéis que podréis tener la reseña el jueves o qué? ¿Cómo lo veis? ¿Qué pensáis? ¿Nos podría tal vez dar un poquito más de tiempo, por favor? Vale, bien. Yo necesito comunicación porque si no... vale, pues perfecto. Vale, pues entonces no lo haremos ese jueves. Vale, entonces bueno, lo dejamos así. De momento, para el miércoles, exposiciones de los textos de campo, ¿vale? Porque ya viene el final de curso con, con ese relato de experiencia de prácticas que será ya la última actividad que hagamos. Nada más, chicas, chicos, si cualquier cosa me escribís por correo y nada, ¿vale? Gracias por estar ahí. Gracias, profe. Hasta luego. Una linda tarde. Gracias, profe. Gracias, A profe. vosotras, gracias. Profe, disculpe, ¿tomo lista? No, no tomé lista hoy, no tomé lista para aprovechar el tiempo. Ya, profe, Hoy gracias. voy a poner a todos que estáis y ya está. Es porque una pregunta. ¿Usted dijo que 2 reseñas? O sea, No, ¿hacemos no, no. separado clase de hoy y ayer o cómo? No, ¿O no, una solo sola? una de las dos. ¿O una de las dos? Una de las dos, sí.
Ya, gracias. A ti.